Mateo 10. Vamos a abrir, comenzando con el versículo 7. Quiero en oración, por favor, Eugenia, si me hace el favor, puesto de pie, vamos a tener una palabra de oración. Señor, gracias te damos por bendecirnos con este día, por permitir que nos reunamos en tu nombre, Dios. Te pido que las personas que vienen de camino apresuren su paso y lleguen con bien. Y te pido por los hermanos que no han podido venir, Señor, tú conoces las razones. Guíalos para que pronto estén acompañándonos en estos servicios que son para ti, Señor. Te damos gracias y ponemos en tus manos el servicio de hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Entonces, Mateo capítulo 10, comenzando en el versículo 7. Vamos a leer del 7 al 15. Mateo 10, del 7 al 15. Diga usted cómo está adelante. Mateo capítulo 10 del 7 en adelante. Puesto de pie, vamos a leer la palabra del Señor. Y yendo, predicad, pero comenzando con el versículo 6. Id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entrares, infórmate quién es en ella digno y posad ahí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, entonces salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra. Que Dios bendiga su palabra. Pueden tomar asiento. Adelante, hermano Luis. Aquí está el... Gracias. Aquí está el micrófono. Aló. Muy buenas tardes, tengan todos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a todos aquí a la casa del Señor. Vamos a continuar hoy con el estudio que se ha venido teniendo sobre el libro de Ezequiel. Hoy corresponde al capítulo 33 de Ezequiel. Un capítulo
que es famoso. Es famoso porque viene un pasaje muy conocido, ¿verdad? Por muchos, se ha predicado muchas veces sobre el deber de los atalayas, de anunciar el peligro. Cuando venía la espada, entonces ellos tenían que anunciar, tocar la trompeta para que el pueblo se percibiera y se pudieran defender en una invasión o un ataque de los países vecinos, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver eso, y la aplicación para nosotros es que tenemos que compartir las buenas nuevas con las personas, porque Dios nos va a pedir cuentas de nosotros, porque uno teniendo una verdad tan grande, sabiendo que Cristo viene pronto, sabiendo que Dios quiere reconciliarse con el mundo, con las personas que quieran voluntariamente aceptar el regalo que Dios les da. Y sin embargo, si no lo hacemos, si no lo aprovechamos, bueno, las personas van a la condenación eterna. Pero nosotros, el Señor Jesucristo nos encargó que testificáramos y que llevemos el Evangelio a todas las personas que están a nuestro alrededor. Así es que este es un pasaje muy importante que tenemos que conocer. La otra vez, anteriormente, uno de los capítulos, no me acuerdo si es el capítulo 3, también habla sobre ese tema, ¿verdad? De lo mismo, de la atalaya, y ahora otra vez lo repite. Bueno, tengamos una palabra de oración para pedirle al Señor su dirección para la lección de esta tarde. Señor, muchas gracias te damos por tu amor y misericordia, gracias por tus bendiciones, Señor, tus bondades, porque eres bueno, Señor, y para siempre tu misericordia, porque tú tanto amas al mundo que entregaste a tu Hijo unigénito para que podamos tener en Él la vida eterna. Gracias, Señor, por los que nos hemos arrepentido y hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Gracias porque hemos recibido el regalo de la vida eterna y gracias porque no depende de nosotros, porque si fuera así, la perderíamos el mismo día. Pero gracias porque depende de tu fidelidad y de tus promesas. Así es que te agradecemos, Señor, y te pedimos que nos guíes en el estudio de este pasaje para que, Señor, salgamos de aquí dispuestos a edificar nuestra vida y también a alertar a las otras personas en cuanto a la venida de Cristo y el juicio que viene sobre la humanidad. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, oramos y te damos las gracias. Amén. Amén. Bien, como les decía, hoy corresponde el deber de compartir el Evangelio. Ezequiel 33 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Bueno, perdón, antes de leerlos quiero decirles algo. Todos los otros capítulos de Ezequiel hasta aquí son capítulos, como hemos venido hablando, son capítulos sangrientos, son capítulos de exhortación de parte de Dios para el pueblo de Israel. Pero aquí ya vienen palabras de aliento, ¿verdad? Porque de parte de Dios también recibimos palabras de aliento y Dios quiere ahora consolar a su pueblo por medio del profeta, porque el pueblo ya estaba buscando arrepentirse, ya el pueblo estaba buscando hacer la voluntad de Dios, entonces el profeta los anima, guiado por Dios, para que sientan esperanza y sientan que no todo es horror y que no todo es fuego consumidor, sino que también Dios es un Dios misericordioso y por lo tanto Él siempre da la oportunidad, ¿verdad? Y eso, la Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice por un lado, por otro lado dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo el mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, ¿verdad? Entonces Dios hace como una especie de amnistía y les dice, bueno,
ustedes son pecadores, pero el que se arrepienta va a vivir, porque yo no quiero la muerte del que muere, dice el Señor aquí en Ezequiel precisamente. Y así a través de no solo el Antiguo Testamento, sino el Nuevo Testamento, encontramos palabras de esperanza, palabras de aliento. Y entonces aquí cambia un poco la dirección de lo que venimos estudiando, que han sido juicios para la nación de Israel, y ahora hoy vamos a ver algunos de esperanza, aunque también vamos a ver, como les decía, vamos a ver también la advertencia que tenemos sobre nosotros de compartir las buenas nuevas con otras personas. Ahora sí, entonces, capítulo 33, versículo 1 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se percibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se percibió, su sangre será sobre él, mas el que se percibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere el impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. ¿Verdad? Entonces vemos aquí la advertencia que le hace el Señor a su pueblo y al profeta también, y la responsabilidad que tenía el profeta. Por eso nosotros tenemos que ser muy exactos, ¿verdad? Cuando enseñamos la palabra de Dios, y como dijo el apóstol Pablo, yo estoy libre de la sangre de ustedes, porque yo no me he dejado nada del consejo de Dios. Yo les he anunciado a ustedes, les he compartido todo el consejo de Dios. Entonces, uno como predicador, uno tiene que predicar las cosas, como le dice ahí Dios a Ezequiel: las cosas que yo te digo, tú las hablarás a ellos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que hablarle a las personas, como dice una frase ahí, tenemos que hablarle a las personas tal como son, ¿verdad? Tal como son a ellos, y no quitarle ni restarle ni un poquito. Entonces, y no solamente los predicadores, ¿verdad? Por supuesto, tenemos esa responsabilidad, sino que dice la Biblia que todos somos nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces el Señor nos escoge a nosotros. Hoy estaba hablando con un hermano allá en la iglesia, y yo le decía que todos somos llamados por Dios. Algunos somos llamados a tiempo completo, a servirle al Señor, pero el creyente también es llamado a servirle al Señor. El apóstol Pablo dijo, creo que fue a los Efesios, que anduvieran como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Entonces nosotros todos tenemos una vocación. No solamente, Pablo no está hablando solo con los líderes de la iglesia, sino que está hablándole a todas las personas de la iglesia que tenían que andar con la vocación con que fuimos llamados. Entonces todos somos llamados por Dios para servirle, todos somos llamados por Dios para hablarle a otros de Cristo, porque vamos a ver, yo hoy estaba meditando, hoy en la iglesia estábamos, y el predicador
que es el copastor de la iglesia, Alex, él decía, vea, aquí estas sillas vacías, deberían de estar llenas, ¿verdad? Pero la gente tampoco quiere oír la buena doctrina. La gente ahora quiere oír la prosperidad, y quiere oír la sanidad, y quiere oír el bienestar y la comodidad. Pero en la Biblia no, pues sí, Dios es bueno y Dios nos bendice y concede las peticiones de nuestro corazón y nos da las cosas abundantemente para que las disfrutemos. Pero también el Señor quiere que nosotros le sirvamos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y venga en pos de mí. ¿Verdad? Entonces, si queremos ser discípulos de Cristo, tenemos que negarnos a nosotros mismos, tenemos que estar dispuestos a padecer por Cristo, porque todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Entonces, si queremos agradar al Señor, tenemos que estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos. Sí, yo quiero, diría alguien, yo quiero viajar por todo el mundo. Bueno, sí, pero está bien, pero tal vez eso no es lo que quiere el Señor. El Señor, por ejemplo, en Corintios dice, los que disfrutan el tiempo es corto, y los que disfrutan de este mundo sean como que si no lo disfrutaran. Los que están casados como que si no lo estuvieran. Y y vienen varios ejemplos de cosas que son normales y no son malas, pero que el tiempo es corto y que tenemos que concentrarnos en ganar las almas. Yo no digo que no hay que tomar vacaciones, yo no digo que no se puede hacer un viaje, etc. Pero sí, la prioridad debe ser la voluntad de Dios y obedecer al Señor y servirle como Él nos manda, ¿verdad? Entonces, dice, cuando yo traiga espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, ¿verdad? Sabemos que un atalaya es un vigía, es alguien que estaba en la torre de la muralla vigilando que no viniera ningún enemigo, porque si venía el enemigo, él tenía que tocar la trompeta para avisarle al pueblo para que se alistaran, ¿verdad? Y no los agarran desapercibidos. Entonces Dios le dice a Ezequiel, yo te he puesto por atalaya Israel. Y es una responsabilidad que yo siento, ¿verdad? También, y tal vez muchos de ustedes sientan que, y de hecho, lo que Dios dice, que el Espíritu Santo muchas veces nos inquieta a hablarle a unas personas de Cristo, a regalarle un tratado, a compartir el Evangelio. Ahora yo venía con dos muchachos y entonces yo les traté de meter conversación ahí, ¿verdad? Que este mundo ahorita se acaba. Sí, ¿verdad? ¿Ustedes van a alguna iglesia? Sí, pero católica no, vamos a la evangélica. Ah, sí, yo también, yo soy bautista. Pero no se encendió mucho la conversación. Pero sí, Dios pone en el corazón, y cuando yo no le hablo a alguien que yo llevo ahí de pasajero en el servicio de una plataforma, entonces yo me siento mal. Pero gracias a Dios por los tratados, porque por lo menos si no me dio tiempo o alguna razón, tome un tratadito, y hay tratados muy buenos donde viene el Evangelio bien explicado y hasta qué es lo que tiene que hacer para ser salvo. Entonces, por lo menos un tratado, ¿verdad? Por lo menos un tratado, darle a las personas, ¿verdad? Así es que Dios nos ha puesto por atalayas, porque las personas que no conocen a Cristo, ellos no están cegados por el diablo, pero nosotros, Jesús dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces nosotros tenemos la luz, nosotros vemos, como Jesús le dijo a los fariseos, ustedes dicen que no ven, pero si ustedes no vieran no tendrían pecado, pero ahora porque ustedes dicen vemos, vuestro pecado permanece. Entonces los fariseos creían que ellos veían, pero nosotros sí vemos. El Señor nos ha abierto los ojos, el Señor nos ha quitado el velo que teníamos encima de los ojos, y dice la Biblia que cuando uno se convierte en Señor, el velo es quitado, entonces ya nosotros vemos las cosas como son, conocimos la verdad, y la verdad nos va a hacer libres, nos hizo libres,
Y entonces esa verdad que hace libre, que trae libertad, esa verdad también trae justicia, y esa verdad nosotros la tenemos. Vamos a ver, ayer fue que llevé a una muchacha y le digo, o antier creo, no sé, le digo, ¿usted cree en Dios? Y me dice, bueno, yo soy, vamos a ver cómo me dijo, bueno, que creía en varios politeístas, que creía en varios dioses. Entonces, le digo yo, bueno, en la Biblia dice Jesús que Él es el camino, la verdad y la vida, que nadie viene al Padre si no es por Él, ¿verdad? Entonces ella se quedó meditando ahí. Y ya cuando se iba a bajar, le dije, le digo, hay una frase que yo una vez leí, pero ahorita no me acuerdo muy bien, le digo, pero parece que a Mahoma le preguntaron que si él era la verdad. Y él dijo, no, yo no soy. Y a Buda le preguntaron de la verdad. Y él dijo, la verdad hay que buscarla. Pero Jesús, sin que le preguntaran, él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy el agua de vida, el agua de vida. Entonces Jesús dijo cosas que ningún otro líder religioso ha dicho. Además de que Jesús es el único que resucitó, a diferencia de los otros líderes de las otras religiones. Entonces, tenemos que hablar la verdad. Un día de estos, el pastor está dando un estudio de compartir las buenas nuevas, ¿verdad? De cómo hacerlo, sin ser muy agresivo y ¿verdad? Algunas pautas ahí para que tomáramos en cuenta. Y utilizó un versículo de Pedro que decía que nosotros tenemos que estar preparados para compartir las buenas nuevas, para compartir la esperanza que tenemos en nosotros. ¿Ok? Entonces, nos vamos, ya termina el culto, yo me llevo unas personas, viene una muchachita de 13 años y le digo, ¿usted tiene esperanza? ¿Usted tiene alguna esperanza? Y me dice, sí, ¿cuál esperanza? Ir al cielo. Ok. Entonces, ¿y por qué se va al cielo? Por Jesucristo. Ah, ok. Entonces, usted, con 13 años, usted tiene un mensaje para dar. Si esta chiquita llega al colegio y le dice a una compañerita, usted sabe que hay un cielo y un infierno, y usted sabe para dónde va usted. No sabía para dónde, no sé. Yo voy para el cielo. ¿Cómo que usted va para el cielo? Sí, es que Cristo es el camino y yo lo recibo en mi corazón. Eso no es teología profunda. Hasta una chiquita de 13 años puede contar lo que ha vivido, lo poquito que tal vez sabe una adolescente, ¿verdad? En una iglesia que están empezando apenas y están saliendo de la niñez, aunque en la escuela dominical se enseña bastante, ¿verdad? Pero ya tal vez ella recibió a Cristo, entonces uno puede testificar a las personas, no hay que ser un teólogo para hacerlo. El evangelio es sencillo, más bien nosotros a veces lo complicamos, ¿verdad? Un día yo andaba evangelizando y yo, bueno, sí, somos pecadores, ¿verdad? Y yo quiero buscar en todos los libros de la Biblia el pecado. Que Adán y Eva desobedecieron, nosotros también. En el Éxodo, que Moisés quiso vanagloriarse y no entró a la tierra prometida, nosotros también. Vamos a ver, en Números, que murmuraron, nosotros también. En Deuteronomio, que no hicieron caso, nosotros tampoco. Entonces, la Biblia está llena de pecados, pero el asunto es que yo me llegué a ese señor casi por todos los libros de la Biblia, diciéndole todas estas cosas, y yo creo que me alargué un poquito, ¿verdad? Y más que yo lo vi como que el Señor estaba ahí dándole instrucciones a un muchacho para arreglar una moto. Entonces, tal vez yo fui imprudente de
de hacerle un vistazo por toda la Biblia, ¿verdad? En vez de ir directamente. Eso es lo que enseñaba el pastor este miércoles 18, ¿verdad? Perdón, fue el domingo pasado, que no hay que enredar mucho, porque si usted enreda mucho ya se pierde y se pierde el propósito y se pierde la meta, la dirección que usted tenía. Entonces, es importante estar centrado en el Evangelio y no dar tanta vuelta, ¿verdad? Así es que eso es un buen consejo. Ahora, en una iglesia bautista, la diferencia a muchas religiones, y la gente dice, es que los bautistas conocen muy bien la Biblia, estudian muy profundamente la Biblia. Y entonces quiere decir, y bien estudiada, ¿verdad? No sacada de contexto. Entonces quiere decir que nosotros sabemos bastante. Si usted tiene unos meses o unos años, digamos, usted tiene 1 año, 2 años de congregarse, de estar en una iglesia, usted sabe más que muchas personas. Incluso usted sabe más, quién sabe si que de Ezequiel, y que de Moisés, y que de Jeremías. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la Biblia completa y ellos no. Y la Biblia dice que los profetas que profetizaron antes, ellos querían saber hacia qué persona estaba apuntando lo que ellos estaban diciendo de ese Mesías que iba a venir, pero ellos no entendían muy bien. Ellos no sabían exactamente quién era el Mesías, pero a ellos les tocó profetizarlo, ¿verdad? Entonces nosotros puede ser que conozcamos más que esos profetas del Antiguo Testamento, porque nosotros tenemos la Biblia completa. Nosotros tenemos la Biblia completa y ya no hay necesidad de más revelación de otro tipo, sino que en la palabra de Dios tenemos que estudiarla profundamente, tenemos que leerla y ahí nos vamos a morir y no vamos a terminar de entenderla toda ni profundizar lo suficiente y sacar los tesoros que tiene la Biblia. Pero entonces, una persona promedio que está sentado en una iglesia bautista sabe más que mucha gente también de la actualidad. Nada importa si son muy preparados, nada importa si es un médico, si es un abogado, una persona de mucha plata, de renombre, y a veces nos da miedo, ¿verdad?, hablarle a esas personas, pero ellos también necesitan a Cristo. Y usted sabe más que un médico en esa área, en el área de la Biblia, a menos de que el médico sea cristiano, pero usted sabe más. Como les digo, estar aquí, por ejemplo, en la iglesia Don Walter, aprendiendo la palabra con toda la experiencia y los estudios de conocimiento, y entonces uno aprende mucho, y nosotros no inventamos nada nuevo. Hoy yo estaba pensando, cuando Alex estaba predicando, yo estaba pensando en la sana doctrina, que gracias a Dios ya uno llega a conocer la sana doctrina y entonces ya uno identifica, no, esto no está en la Biblia, esto es incorrecto, a mí no me van a engañar, ¿verdad? Yo sé lo que es el verdadero evangelio, no ahora como hay un evangelio, como les decía yo, egoísta, pensando en uno, pensando en su bienestar, pensando en el dinero, pensando solo en ser feliz la persona. Pero Dios, como decía un predicador que murió recientemente, dice, Dios lo que nos ha prometido a nosotros es tribulación y aflicción. Eso fue lo que Jesús nos dijo, ¿verdad? Así que no tenemos que ofrecerle a la gente felicidad, sino que vamos a trabajar para el Señor, vamos a esforzarnos, vamos a servirle. Y otra vez, el tiempo es corto y por lo tanto mucho más tenemos que esforzarnos para ser usados mejor por el Señor. Y
y aprovechar el tiempo, como dice el libro de Efesios. Entonces, ellos ponían un atalaya para que vigilara, y si él viere venir la espada sobre la tierra y tocare la trompeta y avisar al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se percibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Entonces ellos tenían que tocar la trompeta. Y si usted va al libro de Números o Levítico, ahorita no sé exactamente en cuál, ahí Dios les da las instrucciones de tocar la trompeta. Había un toque de trompeta que era para convocatoria, que se reunieran. Por eso dice que al final de la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, porque esa trompeta va a ser una trompeta de convocatoria para que nosotros ya nos reunamos con el Señor Jesucristo. Entonces había un estilo de trompeta, de sonido que era para una convocatoria, había otro sonido que era de guerra, que tenían que prepararse porque tenían que eminentemente pelear, porque ya el enemigo estaba muy cerca, ya estaban convocando, ya era necesario prepararse para ir a la guerra. Entonces, por eso el atalaya tenía que tocar la trompeta. Y esto nos enseña a nosotros también que tenemos que dar unas palabras definidas. Como les decía, tenemos que dar con claridad el Evangelio. No podemos complicarlo mucho y empezar, venga, es que yo le voy a hablar a usted de la adopción y la regeneración y todas las doctrinas de la salvación, ¿verdad? Y la justificación, ¿verdad? Entonces todo eso se aprende luego, pero en ese momento no hay que complicar tanto el asunto. Pues sí se puede mencionar rápidamente, ¿verdad? Que somos justificados de la sangre de Cristo, que somos santificados cuando recibimos a Cristo, que somos redimidos cuando recibimos a Cristo, que vamos a ser adoptados. Pero como les digo, no se puede uno salir mucho del tema, que es que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó. Y la Biblia lo pone así, que te confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. Entonces la Biblia no lo complica tanto de momento, ¿verdad? Ya después, como le digo, un discipulado, yo me acuerdo de un discipulado que habla de todo eso, la justificación, la santificación, y así ya se le va enseñando al discípulo esas doctrinas. Pero entonces tenemos que ser claros en lo que le decimos a las personas y no utilizar palabras teológicas, ¿verdad? Para hablarle a una persona, porque otra vez ellos son como niños, ¿verdad? Que no saben nada en cuanto a la teología, la mayoría de inconversos. Entonces nosotros tenemos que ponérselas claro, explicarle claramente sin complicarnos mucho. Así es que el sonido de la trompeta tenía que ser claro para convocar al pueblo porque venía el enemigo. Y dice en el versículo 5, el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Así es que nosotros anunciamos el Evangelio. Hay personas que dicen, es que hemos hablado aquí y nadie se convierte, está muy dura la gente. Bueno, pero a nosotros no nos toca, es el Espíritu Santo el que convence a las personas. A nosotros lo que nos toca es anunciar el Evangelio. Y allá ellos, ¿verdad? Como dijo Jesús, si usted llega a un lugar y en ese lugar no lo reciben, y en una ciudad no lo reciben, entonces sacúdase los pies, ¿verdad? Y esos van a recibir el juicio de Dios por no ponerle cuidado y de arrepentirse ante el mensaje del predicador. Así es que ellos son responsables de su propio pecado, pero Dios nos va a pedir cuenta a nosotros porque ¿cómo no le vamos a hablar a la familia? ¿Cómo no le vamos a hablar a los amigos? ¿Cómo no le vamos a hablar a los compañeros? ¿Cómo no le vamos a hablar al prójimo? Si la Biblia dice que tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Y Jesús dijo en la regla de oro que no hagamos a otras personas lo que no queremos para nosotros.
Y si usted no quiere ir a la condenación y no quiere perderse, entonces usted tiene que procurar que los otros tampoco se pierdan, porque ellos son de carne y hueso, igual que usted. Tienen un alma y un espíritu. A diferencia que si ellos no creen en Jesucristo, se van a condenar. Y usted, si tiene a Cristo, usted se va a salvar. Entonces, nosotros tenemos que compartir. Noé predicó 120 años y nadie se convirtió. Pero él fue fiel a Dios. Lo que Dios quiere no son números. Lo que Dios busca es que seamos fieles. Porque puede ser que haya una iglesia con 1000 personas y hay una iglesia que tiene 5, 10 personas, pero ese pastor es fiel y aunque tenga menos y aquel que tal vez no es tan fiel, entonces para el Señor este va a tener más recompensa. Aunque tenga menos número, pero él es fiel, él es más fiel. Y eso es lo que el Señor busca, fidelidad y no números. Claro, los números son importantes y Dios también bendice con eso, pero por lo menos es fiel, porque eso fue lo que hizo Noé. Noé no tenía números, pero Noé fue obediente a Dios, ¿verdad? Entonces, tenemos que compartir el Evangelio y dejarle a Dios el resultado. Porque la Biblia dice que ni el que siembra nada, ni el que riega, sino que Dios es el que tiene misericordia. Dios es el que hace la obra, ¿verdad? Nosotros sembramos una semilla, usted siembra la semilla, usted le echa agüita y todo, pero usted no fue el que la creó esa semilla, sino que es Dios el que le da la vida, el que le da para que crezca, eso es Dios, ¿verdad? Y si usted sembró y si usted regó, pero la gloria no es suya, la gloria es de Dios. Y así es en el evangelismo también. La gloria es de Dios y no es nuestra, ¿verdad? En el versículo 5, ya lo leímos, en el 6 dice, pero si el atalaya viene a venir la espada y no tocare la trompeta, el pueblo no se percibiere, y viniendo la espada y hiere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Otra vez, ¿verdad? El apóstol Pablo dijo, yo estoy libre de la sangre de ustedes porque yo les dije todo lo que tenía que decirles. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice, yo estoy libre de la sangre de ustedes, ¿verdad? Porque a veces uno se confunde y uno dice, ¿este pasaje será para los judíos o será aplicable a la iglesia? Me acuerdo hace poco que un doctor le pidieron que orara en una reunión de médicos y él también es pastor. Entonces, dice, él se acaba de pensionar, él no tiene muchos estudios en teología, entonces él dice, ¿qué hago, hermanos? En un grupo que él tiene, ¿qué hago, hermanos? Me invitaron a orar en la reunión que vamos a tener de médicos, de un lugar campestre ahí muy bonito, y van a estar todos los médicos. Y entonces, pero me siento, no sé, siento que es una oportunidad que tengo para testificar, pero no sé, porque solo me están pidiendo que ore, y a mí me da miedo que el Señor no le guste si no predico. Entonces llega otro hermano y le dice, no, hermano, recuerden que estamos bajo la gracia de Dios, y que Dios no se va a enojar con ustedes si no predica. Pero yo le dije, bueno, mi hermano, usted tiene una oportunidad. Tal vez no que predique un mensaje de 40 minutos o de 30, pero sí por lo menos decirles, bueno, mis hermanos, mis colegas, se me ha pedido a mí que haga una palabra de oración. Y yo quiero aclararles antes de orar que para que Dios oiga las oraciones, uno tiene que estar reconciliado con Él. Y uno se reconcilia por medio de la sangre de Cristo, porque nosotros somos pecadores y Cristo pagó con su sangre. Entonces, si creemos, tenemos vida eterna y tenemos paz con Dios y somos sus hijos y podemos dar nuestras oraciones y Dios las va a recibir como olor fragante. Pero si no tenemos a Cristo, si no nos arrepentimos, Dios no escucha la oración. Así es que vamos a orar. Y usted también tiene que hacer esa oración en la casa y pedirle a Cristo que entre en su corazón, que lo perdone, ¿verdad? Entonces,
era una oportunidad muy bonita y sí tenemos una obligación moral, y más los pastores y los evangelistas, ¿verdad? Que yo pienso que un evangelista, que todo cristiano debe testificar, pero que los evangelistas ya van más allá de como implantar, poner una iglesia por allá, ganar un grupo como una base que va a servir para una misión en algún lugar. Pero los demás, por lo menos testificar a los de alrededor y a todos los que pueda. Yo estoy discipulando a un muchacho que hoy, por cierto, tengo que discipularlo, y él anda haciendo ruta en el carro y él anda entregando tratados. Don Luis, regáleme tratados. Y yo voy poniendo, y si no le doy, yo lo pongo en una piedra, yo lo pongo en otro lugar, ¿verdad? Y entonces, así tenemos que hacer nosotros. Había un señor que no era pastor, que él le hablaba a todo el mundo. Él ponía un parlante así en la calle, allá en Estados Unidos, ponía un parlante y le predicaba a todo el mundo, ¿verdad? Al aire libre. Y después, una vez fue a una cantina y se metió a la cantina y que apagaran la música y que iba a predicar, y eran otros tiempos, ¿verdad? Y él y la gente bajaron la música y le pusieron atención, porque el hombre llegó con mucha convicción y con mucha seguridad y con mucho valor. Entonces ponían ese ejemplo de una persona que predica a tiempo y fuera de tiempo, como dice la palabra de Dios. Y resulta que se enfermó y se murió. Y entonces llegaron los familiares, los amigos, los compañeros, los vecinos. Se llenó eso de conocidos. Y entonces se paró alguien y les dice: bueno, gracias por venir al funeral de tal persona. Yo les voy a poner un cassette que él dejó grabado. Entonces puso el cassette y entonces él lo saludó. Gracias por venir a mi funeral, dice. Yo estoy aquí en un lugar muy bonito, en el cielo, y voy a estar por toda la eternidad, y yo quisiera que ustedes vengan aquí también. Y para eso ustedes tienen que arrepentirse, ustedes tienen que creer en Jesucristo, porque es la única manera de venir al cielo, y el cielo es real, y yo estoy aquí. Así es que arrepiéntanse si quieren venir al cielo. Entonces ponían ese ejemplo de una persona que predica a tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? A un muerto siguió predicando, y hay muchos pastores como Adrian Rogers, como Charles Stanley, que murieron, pero ellos tienen grabado miles de mensajes, ¿verdad? Y todavía están predicando. Yo todos los días oigo algunos de esos mensajes. Así es que la labor de ellos continúa, a tiempo y fuera de tiempo. Tiene que ser nuestra enseñanza. Así es que, mis hermanos, esa es la labor que tenemos. Como les digo, Dios los consuela. Aquí en el versículo 10 les dice: tú, pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? ¿Verdad? Entonces ya ellos estaban con tanto juicio y con tanto castigo y con tanta advertencia y juicios que Dios les había dado por el pecado. Ya ellos estaban derrotados, ya ellos estaban consumidos, ya ellos estaban desmoralizados. Entonces viene la palabra del profeta Ezequiel, viene el Señor a hablarles y a consolarlos en el versículo 11. Diles: vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Así es que Dios no quiere que nadie perezca, dice la palabra,
sino que todos procedan al arrepentimiento. Aunque Dios advierta, aunque tenemos que predicar sobre el infierno, aunque tenemos que predicar del juicio de Dios, pero Dios es bueno y Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así es que gloria a Dios, porque Él es bueno y porque Él le da la oportunidad a todos. Y este mundo está pasando por los últimos tiempos, un momento como nunca se ha visto, y como advertencia de que Él viene pronto. Entonces, ya sea que seamos como Noé, que prediquemos aunque no nos atiendan, o ya sea que como Ezequiel prediquemos y algunos se aperciban, o también otros que no tienen esperanza, como los israelitas en ese momento no tenían esperanza, ellos también la puedan tener al conocer a Cristo como Salvador personal. Así es que, mis hermanos, vamos a tener una palabra de oración para finalizar este estudio de Escuela Dominical. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser valientes, a obedecerte, Señor, a llevar las buenas nuevas, compartirlas con los que no te conocen. Tener misericordia de ellos, sabiendo que el tiempo es corto. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Te pedimos perdón por todas las veces que te hemos fallado y te pedimos que nos des mucho amor y mucha compasión y misericordia por el mundo perdido que está ahí afuera. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Mi hermano Walter. Muchas gracias, hermano Luis. Mucho gusto. Si este programa ha sido de bendición para su vida, contácteme. Anote mi celular para que me contacte por WhatsApp, 8708-5569. De nuevo, mi celular para que me contacte por WhatsApp, 8708-5569. O puede escribirme al correo ministerioshermanowalter@gmail.com. Mi correo es ministerioshermanowalter, palabras completas sin espacios, ministerioshermanowalter@gmail.com. Será un gusto saber de usted.